Muy buenos días. Agradecimientos al Banco de la República y al Museo Arqueológico Quimbaya por esta invitación y en especial pues por este seminario tan importante, de gran actualidad y pues de grandes preguntas que por fortuna se están como resolviendo. Yo soy la profesora Olga Lucía Sanabria Diago, del Grupo Etnobotánico Latinoamericano GELA y de la Universidad del Cauca en Popayán, Colombia, esta gran región, en donde se dan y se dinamizan muchísimos procesos sociales, políticos y culturales. Y como parte de estos acompañamientos, pues venimos trabajando el tema en este momento biocultural y cómo estos procesos bioculturales dinamizan y revitalizan los conocimientos sobre las plantas en los distintos pueblos ancestrales que tenemos presentes en el departamento del Cauca. Esa ha sido nuestra experiencia desde hace pues muchos años. Esta conferencia la estoy dedicando al profesor Enrique Forero González, que ha sido nuestra motivación desde la Asociación Colombiana de Botánica, la cual pues hemos revitalizado desde hace más de 20 años, y pues nos dejó hace ya cerca de un mes, y Enrique Forero González justamente estaba trabajando, ha venido trabajando leguminosas y pues fue el presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y acompañó el proceso de la bioculturalidad y cómo las plantas y la cultura pues eran importantes en ese entendimiento integral. Entonces siempre y por siempre Enrique Forero González estará acompañándonos a todos los que tengamos que ver con el campo de la botánica. Por otro lado, me voy a permitir presentarles un poco en esta charla cuáles son los contextos ecobioculturales que venimos trabajando, cómo se viene replanteando la etnobotánica de la reconstrucción conceptual, cómo se viene aportando a las políticas regionales, nacionales e internacionales en el tema de la agrobiodiversidad y la cultura alimentaria, qué experiencias y lecciones aprendidas hemos tenido en el suroccidente colombiano y algunas de las conclusiones. Es una experiencia pues de larga data, de un equipo que ha venido cambiando por mucho tiempo. Entonces yo voy a hacer como un recorrido casi que histórico de cómo hemos llegado hasta el planteamiento del doctorado en etnobiología y estudios bioculturales, que pues tenemos por fortuna ya casi 7, 8 años de trabajo con este doctorado, y hemos venido pues con lo mismo desarrollando y reproduciendo y replanteando, deconstruyendo pues conceptualidades y experiencias del orden metodológico. Aquí tenemos cómo nosotros planteamos desde la etnobotánica que vinimos trabajando inicialmente hasta la etnobiología que tenemos hoy día, cómo trascienden todos estos conceptos. Por ejemplo, de lo etno, estamos tratando ya, esperamos que, hemos tenido la renovación de registro calificado en nuestro doctorado en etnobiología y estudios bioculturales, y la idea es que el día de mañana ya no hablemos de etnobiología, ni etnobotánica, ni etnogeología, ni etno de nada, sino de cómo las comunidades pues epistémicas de nuestro país y de muchos de los países de América Latina y del mundo pues plantean con sus propios lenguajes pues lo que es. Entonces el conocimiento no debe ser fragmentado, debe ser integral, y en esas integralidades es que venimos trabajando. Muchos de los enfoques de la etnobotánica pues que se empieza a plantear como las investigaciones y los estudios de los pueblos y las plantas pues se basan en el conocimiento, el manejo y el uso de las plantas, pero igual pues tenemos la etnozoología, la etnomicología y todas las etnos que enfocan hacia el uso y conocimiento de los animales o de los hongos, en el caso de etnomicología, y hasta de los suelos como la etnopedología y etcétera, etcétera, para tener en un proceso, digamos, del orden que descontextualiza la integralidad de naturaleza, que es el tema de ver las plantas o los animales diferentes a las conceptualidades entre los seres humanos o los colectivos humanos y la naturaleza. Entonces, esa dualidad de naturaleza y cultura es lo que no ha permitido poder tener un trabajo de manera integral y una visión integral de la misma. Si pasamos la siguiente, sin embargo, el compañero que nos estaba explicando ahora, un trabajo excelente, cómo nosotros podemos estudiar desde la academia y cómo también desde los pueblos, la pregunta que hacía la compañera,
que si esas plantas están actualmente, pues sí, ya han estado desde todos estos años. Entonces, y hay ya, en el caso Colombia, pues muchos de los trabajos que han venido avanzándose, que ya plantean desde cuáles son estos centros de origen y difusión de esas plantas, y hay muchos trabajos que debemos de tener en cuenta, como por ejemplo el de las plantas cultivadas de México, Guatemala y Colombia, de los trabajos que en el campo de la botánica y de la agronomía vino haciendo Vavilov. Esto pues, esto más o menos en la década de los 40 del siglo pasado, en el cual empezaron a buscar cuáles eran los parientes silvestres actuales, pues por decir actuales del siglo pasado, más o menos de las plantas que teníamos, pues que estábamos comiendo hoy día, o alimentándose, porque son muy poquitas con relación al número de plantas que hay pues en el mundo. Y luego estuvo Bukasov, que es también estos son rusos, que estaban haciendo todos los trabajos de justamente de los procesos de las plantas para buscar lo que la pregunta del millón es, ¿qué es el proceso de domesticación? Porque ese proceso se ha visto como el top del maíz, por ejemplo, que es la única planta en el mundo que ha sido absolutamente domesticada, porque que en su búsqueda de los parientes silvestres de ese maíz, por ejemplo, pues el maíz ahí lo existe con las culturas humanas, y fue hecho por las culturas humanas, por los colectivos humanos. Entonces, bueno, en esa búsqueda de este proceso, por ejemplo, quiero aquí indicar cómo muchas de las plantas que hay, como, bueno, las papas, los uyucos, bueno, todo lo que son los tubérculos y las otras plantas ya estuvieron siendo identificadas, y que no es solamente la especie, por ejemplo, sea maíz, sino todas sus variantes, ¿sí? Las razas de maíz, por ejemplo, que se dicen, en el caso de Phaseolus, no solamente son las especies, sino todas las variantes, y ahora vamos a ver un poquito ello. Entonces, pues, para poder identificar, pues, usamos las taxonomías, que son a nivel de especie, pero maíz, sea maíz, pero ¿cuántas razas hay? ¿No? Son por ejemplo, para el caso de Perú, para el caso de México, que esos son los dos grandes polos de maíz, pues de cuántas son como 3.000, ¿sí? Si uno va a averiguar cuáles son el número de variedades de Phaseolus, pues son otros 3.000. O sea, ¿cuántos son? Y es allí lo que nosotros llamamos la biodiversidad, de la agrobiodiversidad de esas especies, y en ese gran número es que trabaja y come y mantiene la gente pues sus plantas. Entonces, Bukasov y Vavilov y Bukasov empezaron todos estos trabajos en la búsqueda de los parientes silvestres. O sea, ¿cuáles son esas especies que no son domesticadas, pero que forman parte de las zonas rurales o alrededor de las plantas que están siendo mayormente cultivadas? Se me pasa la siguiente. Entonces, también pues está Víctor Manuel Patiño, ustedes, el doctor Patiño, aquí en el Banya, y pues mira todos los libros que tienen, son 8 tomos, hasta agropoética que hay, y en el caso de México, el doctor Efraín Hernández Cholocoxi, pues ambos en la misma época, hacia más o menos los 50, los 70 del siglo pasado, estuvieron trabajando, colectaron todas las razas de maíz y Phaseolus para México y Suramérica, Centroamérica y México, y aquí tenemos estos tomos que no se nos olviden de las plantas cultivadas y animales domésticos en América Equinoccial, y aquí hay una información relativamente más reciente, porque el doctor Víctor Manuel Patiño pues estuvo haciendo estos trabajos también pues en los archivos en España, etcétera, y aquí, y es donde ya tenemos como esta información. Si me pasas la siguiente, y aquí están, por ejemplo, muchas de las plantas, ya evidentemente los nombres dialectales, regionales y vulgares con sus equivalentes botánicos de muchas de las plantas, que nos agrostis, creo que aquí estaba la musa, bueno, etcétera, y pueden encontrarlas absolutamente todas. Esta colección ustedes la pueden encontrar en la biblioteca de Luis Ángel Arago, creo, en virtual. Ustedes se ingresan y ahí está absolutamente los 8 tomos del doctor Víctor Manuel Patiño,
para encontrar. Yo le digo a mis estudiantes porque piensan que no hay nada, que en este país no hay investigación de nada, que hay que empezar desde el principio, de cero, porque es un trabajo muy complejo con los compañeros que están haciendo, y ya hay, por ejemplo, una información del doctor Víctor Manuel Patiño, en este caso de plantas comestibles y en general, y hasta de la vida erótica, cómo utilizaban plantas y animales para todo, para los menajes. Entonces, pues recordar que estos tomos existen y que están y son grandes aportes de estos grandes botánicos y también del doctor de Efraín Hernández Cholocoxi para México, quien empieza todos los trabajos de etnobotánica en la universidad. Y más actualmente, las plantas, los libros y la información sobre frutos silvestres comestibles de Colombia, toda la diversidad y perspectiva de uso. Y ojo que son frutos silvestres, ¿sí? Muchos en el mundo, lo que nosotros en general consumimos y lo que las comunidades comunes son silvestres. O sea, muy difícil llegar a domesticar una planta como el maíz, ¿sí? Entonces, es porque debe cambiar todo, sus genes, su fenotipo, su genotipo, todo. Entonces, muchas de las utilidades de las plantas, muchos de los usos de las plantas son silvestres o están en un estado entre silvestre y cultivado en diferentes periodos de manejo, y eso es lo que voy un poquito a tratar de decir, porque siempre tratamos de pensar que entonces la planta tiene que llegar a su máximo nivel de domesticación y que ese es el tema, y no llega y no va a llegar y no les interesa a las comunidades llegar a domesticar muchas de las plantas, ¿sí? Y ahí están de manera silvestre en los bosques, en las zonas donde están, entre silvestre y cultivada, ¿sí? Que no por ser cultivada quiere decir que está domesticada. Entonces, bueno. También está este banco virtual de los nombres comunes de las plantas de Colombia. Estuve, por ejemplo, haciendo un trabajo sobre el ají y hay 25 nombres diferentes de ají, ¿sí? Estaba haciendo el de nuevo, entonces, pues Rodrigo Bernales y Gloria Galeano, que trabajó entre otras cosas todo el tema de las palmas y utilidad de la palma para el país desde el punto de vista botánico. Nosotros encontramos en Colombia, de los países, acuérdense, mega biodiverso, pero también es un país que tiene un gran conocimiento de las culturas y un gran, y muchos, por ser tan diverso culturalmente, pues muchos de los nombres de las plantas tienen una gran diversidad también de nombres comunes. Entonces sí toca llegar al nivel taxonómico para poder determinar de qué plantas estamos hablando, y ahí también hay una situación de dificultad y complejidad por cuanto muchas de estas plantas están en distintos periodos de manejo. Entonces, si usted colecta y hace un análisis, ya sea, bueno, bromatológico no me interesa mucho, pero sí a nivel, por ejemplo, de análisis de marcadores moleculares, se encuentran unas grandes introgresiones entre las mismas plantas, porque no está hablando de una planta domesticada, sino en distintos niveles de domesticación o en distintos niveles de introgresión. Si no me pasan la otra. Bueno, y también está la base de datos de plantas útiles, de catálogo de plantas y líquenes de Colombia. Entonces está Nelson García y el Instituto Alexander von Humboldt tiene pues alguna de esta investigación, y tenemos base de datos de plantas nativas empleadas para alimentación, por ejemplo 399 registros de especies que ya han sido catalogadas taxonómicamente, o sea, estoy hablando de los herbarios del país, tanto raíces y legumbres, etcétera, y origen, porque el otro tema es cuáles son las plantas nativas y cuáles son las plantas introducidas, qué pasó ahí, ¿no es cierto?, y cuáles son las criollas. Entonces todo ese tema estamos pues como trabajando ahora, y aquí tenemos las colecciones del Museo Etnobotánico de los primeros, también del doctor Patiño, en el INCIBA, en el Valle, que tenemos el jardín pues etnobotánico que se creó hace como más de 25 años, y ahí hay muchos de los nombres. Entonces, por ejemplo, aquí está ají, pero es que ají, la especie nos dice una especie, pero esos son 25 variantes, solo en Colombia, y ni hablar de México, que son como 300, etcétera, etcétera. Si me pasas la siguiente. Entonces, el tema es que, de acuerdo con la concepción de Efraín Hernández Cholocoxi sobre qué es la etnobotánica a nivel conceptual, que nosotros estamos partiendo de aquí para hacer muchos de los trabajos en la etnobotánica, es que es esa relación entre pueblos y plantas, es esas investigaciones interdisciplinarias, ¿sí?, de carácter intercientífico, entre las relaciones de las sociedades y las plantas en diferentes ambientes, a través del tiempo, en diferentes espacios y mediados por las culturas, que es un poco lo que
hemos estado viendo, pero que este tema de la mediación de las culturas es el contexto más importante en el cual nosotros debemos entender, comprender y digamos que validar en el caso de las investigaciones y de las metodologías, pues estos procesos. Muchas de estas investigaciones se basan en los métodos de campo, ¿sí? Porque de campo va hacia la conceptualidad, ¿sí? Entonces por eso varían, por eso cambian. Entonces mucha la metodología y la síntesis metodológica es muy importante más que las conceptualidades. Entonces, por ejemplo, en los trabajos de tesis y de investigaciones de los estudiantes que se meten mucho en el tema y que así están estructuradas en las universidades, las presentaciones, algo así como marco referencial, marco teórico, y yo les digo, es al revés, ¿sí? Tiene que mirar cómo sistematiza la información de campo, porque en el campo nosotros somos de trabajo de campo, ¿sí? Con comunidades, de ver qué es lo que está pasando en ese territorio, cómo han transformado ese paisaje, cómo esas colectas que tienen que ver, y de ahí va hacia estar removiendo los marcos conceptuales que todavía pues no tienen una claridad por la complejidad que trata todo lo que son plantas o animales que han sido utilizados durante largos tiempos, pues por todas las culturas que se dan. Este fue el mapa general del país, ¿no es cierto? Aquí en Colombia pues tenemos unas reconfiguraciones del tejido social colombiano en donde ya se tienen en cuenta pues las distintas comunidades que son las que saben, las que han mantenido y conservado esta biodiversidad y estas plantas, y que justamente en las zonas de mayor biodiversidad en el país, que si el Pacífico, que si la Amazonia, que si la Orinoquia, que si la parte norte, pues allí hay gente y hay comunidad. Entonces la biodiversidad de este país no es presentar las grandes zonas biodiversas por el número de endemismo de las plantas o animales que haya, como lo es el Pacífico, sino por la gente que la usa, la maneja y la mantiene y la conserva bajo distintas pues dimensiones que te da la bioculturalidad. Entonces esa es una correlación muy importante para aprender. Aquí en Colombia, pues esto es lo que ya especifica el DANE, cada vez más encontramos pues estas diversidades de las comunidades indígenas, afro, de las comunidades campesinas y 36 pueblos indígenas que se encuentran además en riesgo y peligro de extinción cultural, según el autor, y cada vez es más, ni hablar de los desplazados por las violencias que hay en el país, y se asientan en los 710 resguardos existentes en 27 departamentos y municipios, o sea, más o menos el 30% del territorio colombiano, y ellos son los que, y como también los campesinos y de las zonas pues, culturales de Colombia, los que han venido manteniendo toda esta biodiversidad y con los que nosotros debemos de trabajar y revitalizar toda esta parte del conocimiento. Aquí está un poco el país, que es pluriétnico y multicultural. Nosotros pues hemos venido trabajando en esta parte del suroccidente, entre Cauca, Nariño y Putumayo, muchos de los trabajos desde lo educativo hasta, bueno, en general siempre los trabajos de etnobotánica y tener en cuenta pues que Colombia hay afrocolombianos, raizales, palenqueros, indígenas, campesinos y citadinos que estamos todos trabajando. Particularmente atención para el caso de la etnobotánica, pues son también las comunidades negras, porque como pues hubo un trabajo desde la antropología de pensar que de mucho de estos trabajos a nivel etnográfico pues era con indígenas, que todo aquello no es con los indígenas y no con los negros. Hay mucho todavía, y como bueno, y como eso los gobiernos lo han venido pues reconociendo más recientemente, es importante tener el mapa de Colombia, no solamente de los compañeros indígenas, sino pues, de los afrodescendientes o de las comunidades negras. Aquí, por ejemplo, ya podemos encontrar estos DANE 2005, los raizales, los palenqueros, y con esto, por ejemplo, en el Cauca, ahí en Santander de Quilichao, está en Villarrica, pues de grandes representaciones con mayor proporción de población censada como negra, mulata y afrodescendiente. Entonces, estamos también trabajando esto, pues para el reconocimiento y la revitalización de muchos de los conocimientos, los cosmogramas que se asocian, por ejemplo, a las representaciones de plantas para estas comunidades, pero pues pensar y bueno, y que pues este marco de la Constitución colombiana del 91 pues permite este reconocimiento de la protección de las comunidades culturales y el reconocimiento de la igualdad y la dignidad, y bajo los principios de autonomía de las comunidades
y bueno, toda su integralidad para poder hacer trabajos con consulta previa, para informar a las comunidades de ello. Y esto es importante resaltarlo porque hay otros países o que no lo hacen o que entraron pues más recientemente en esta temática de los trabajos colaborativos y coparticipativos con las comunidades. Y Colombia, pues como es un país de gran biodiversidad en sus 5 regiones biogeográficas, esto ya más o menos ya pues está bastante trabajado para Colombia. Y igualmente este es un mapa, no puedo actualizar uno de la de bosques y pueblos, y tenemos bosques y pueblos por un lado y biodiversidad por el otro, ya es hora, y tenemos este planteamiento de hacer el mapa biocultural de Colombia que relaciona a los pueblos con las distintas regiones biodiversas para el país. Es un trabajo que ya venimos haciendo en el doctorado. Los estudiantes en cada uno de sus cursos hacen los mapas bioculturales de la región donde está, incluso de Colombia. Ya podemos, yo creo, ya tener un mapeo pues como mucho más específico. Toca que consultarlo con las comunidades, porque pues allí hay unas cuestiones que hay que trabajar siempre con consulta cuando se va a publicar algo. Pues la diversidad biótica de Colombia, pues que fue un boom más o menos entre los 90 y el 2000, está la serie Colombia Diversidad Biótica, Orlando Rangel Churrio, y hay muchos más trabajos, luego lo retoma el Humboldt, y pues es una riqueza grandísima a nivel de la biodiversidad que tiene Colombia, sobre todo el choqueo geográfico, la región pacífica y el páramo, la riqueza en aves, la concentración de plantas con flores en la zona de la Amazonia, Orinoquia, etcétera, ¿no? Toda esta concentración de riqueza que pues fue dado para que Colombia se planteara como un país mega biodiverso, y que con base en eso se pusieran pues una serie de negociaciones sobre la biodiversidad y la riqueza del país para eso, pero pues sin tener en cuenta en mucho las comunidades que estaban asentadas o que están asentadas en esta zona. Pues este es un mapa de cómo el sueño de la biodiversidad en el país se convierte cada vez, pues tiene unas relaciones muy complejas de deterioro ambiental y de deforestación por la minería, los cultivos ilícitos, la expansión agrícola, pues un país en donde el 80% de los territorios pues estaban con terratenientes. Ustedes saben que ha sido el país de mayor desigualdad en tenencias de tierra, es Colombia, y pues ahí pues la tensión social pues mucho más grande. Sin embargo, pues tenemos que justamente este mapa tiene el 75% de cobertura vegetal, cerca del 43% se encuentra en zonas de comunidades sociales ancestrales, indígenas y de regiones biodiversas, para el caso de Chocó geográfico, para el caso de Amazonia y Orinoquia. Entonces, si las comunidades dañan tanto a los ecosistemas, entonces porque es justamente donde está la mayor, por lo menos, cobertura vegetal para Colombia. Pues, sin hablar, bueno, de esta zona andina, pues que ustedes saben que por cuestiones de violencia y muchos otros procesos, pues la gente se movió más hacia las concentraciones urbanas, y salió de sus territorios rurales, ¿no es cierto? Y es casi que un país muy rural hoy día en la composición de Colombia. Entonces, bueno, con base con todo esto, el haber declarado el país como un país mega biodiverso, pues fue importante para todos estos temas de la conservación y los trabajos de las especies vegetales. Entonces, si me pasas la anterior un poquito, aquí, por ejemplo, los recursos vegetales, pues bueno, de parte del Grupo de Etnobotánicos Latinoamericanos, más o menos 2010, nosotros estuvimos trabajando parte de la Convención de la Diversidad Biológica, la importancia de los conocimientos tradicionales asociados a la conservación, en este caso de plantas, pero era igual a la conservación de plantas, animales y de la biodiversidad. Pero sí trabajamos mucho más con el respeto de los zoólogos, por hoy día están muy movidos, pues los que trabajamos plantas, pues la flora y todos esos temas era lo que se veía. Entonces ahí donde se declara la importancia de los recursos vegetales asociada al conocimiento local y nativo de las prácticas e innovaciones que soportan el sustento alimenticio local y la seguridad en salud. Y eso lo pudimos ir viendo, si pasas la siguiente, bueno, ahora lo vamos a ver en lo que hoy en día es el protocolo de Nagoya, ¿sí? Que tiene un protocolo, entre otras cosas, biocultural. O sea, cómo estos conocimientos
y todos los trabajos que se han hecho a nivel del conocimiento van subiéndose, si lo logramos a nivel de los grupos de investigación, hacia las políticas nacionales e incluso mundiales de reconocimiento de eso. Lógico que también les interesaba mucho saber, pues, enlazar si me pasas esto. Entonces, el tema de la diversidad biocultural, más o menos, esto es 2011, está Luisa Maffi y los compañeros mexicanos, trabajaron todos los compañeros, los ecólogos, sobre todo ecólogos, etnobiólogos y biólogos, trabajaron el tema de la diversidad biocultural, y como parte de las políticas del Sistema Nacional de Investigaciones, el CONACYT en México, que es como el MinCiencias, aunque pues, no tiene mucha comparación, pero igual es algo así como el Ministerio de Ciencia y Tecnología de México, hacen y crean la Red de Patrimonio Biocultural, y en esa red se definen 3 grandes componentes. La biodiversidad de un país, o sea, ¿qué es una diversidad biocultural? ¿De qué bioculturalidad estamos hablando entonces? La biodiversidad, que son los países, o el país o la región que tiene una gran biodiversidad, que se mide en número de especies, taxonómica, y en número de especies de plantas o animales, hongos, etcétera. Entonces estaba Brasil, Indonesia, Colombia, de tercero, Australia y México. O sea, esa era una de las condiciones. La otra es la agrobiodiversidad, y este tema de la agrobiodiversidad es muy importante porque se habla de los centros de domesticación y difusión de muchas de las plantas. Entonces logran los compañeros mexicanos trabajar el tema de toda esta diversidad de las plantas que son utilizadas y que tienen distintos niveles de domesticación o de manejo. Entonces se encuentra, bueno, en el caso México pues es uno de los centros de domesticación del mundo, que eso ya lo había trabajado Harlan, que eso lo había trabajado Ukasov, Vavilov, etcétera. Entonces toman esos centros de domesticación, lo empatan con la biodiversidad y dicen, pues esto aquí hay como mucha biodiversidad, por lo tanto hay mayor agrobiodiversidad en esta zona, y allí estaba China, India, Asia, estos países, y está la zona andina, y luego lo empatan con la etnodiversidad, que así lo llamaron, pero que en última es la diversidad cultural, ¿no es cierto?, medida en número de pueblos o comunidades de un país, y pues bueno, inicialmente en el número de lenguas, aunque eso ya prácticamente lo quitaron, porque pues, nosotros sabemos que muchas de las comunidades que no hablan su propia lengua, su propio idioma, no es porque no quieran, sino porque las mataron, les hicieron de todo, las violentaron, y pues y también a través de la educación, pues para que no las hablaran. Entonces, pues muchos, no porque no hablen su lengua, pues es que no son indígenas, pues claro que lo son. Eso es una reivindicación Pero bueno, en medio de todo eso, entonces se mira la diversidad cultural, aquí están los países, la agrobiodiversidad, que es como ese empate entre estos dos, entre las culturas y el manejo de la diversidad, y cómo lo expresan a través de sus cotidianidades, como sus cosmogonías, como sus ritualidades, las comidas, las bebidas, su vida cotidiana, sus vestidos, habitación, etcétera, es todo su mundo en el cual bien está aparentemente en estos 3 grandes componentes. Y este núcleo sería la región de diversidad biocultural, ¿sí? Nosotros venimos trabajando un poco eso, como empatado con lo que son los conceptos yo creo que la siguiente, esto ya lo vimos un poco de los libros volviendo un poco al tema de los diferentes libros que hay, que quería hacer relación sobre lo silvestre, y esto era lo que los decía sobre cómo entonces se ve la importancia de los conocimientos tradicionales, o sea, de las comunidades ancestrales relacionados en este caso de cambio de lenguaje, a los recursos genéticos o fitogenéticos, porque es que esa rama de la agrobiodiversidad está muy empatado con la FAO, con los compañeros agrónomos que hacen todos estos trabajos, para poder ver, pues digamos, cuáles son las líneas y hacer, pues, para tener condiciones de mejoramiento de estas plantas a partir de los parientes silvestres, tipo CIAD, CIME, CIPA, y todos estos centros, pues que hacen estudios genéticos y fitogenéticos para conocer, pues, cuáles son los estados de esas plantas y poderlas supuestamente mejorar, pero eso está muy complejo. ¿Por qué? Pues porque tienen una gama impresionante de manejo silvestre, ¿sí? Si es que así podemos llamar. Aquí está el protocolo de Nagoya, esto está, pues, ustedes pueden acceder pues a través de los medios,
Y entonces ahí está todo el tema de los beneficios, pero lo importante es el reconocimiento que hacen de los conocimientos tradicionales y de las plantas que allí se dan. Entonces eso entra en la política mundial de que por lo menos a nivel de protocolo de Nagoya hayan protocolos bioculturales para poder trabajar con las comunidades esos procesos y entrar en otro momento del enfoque de las conservaciones, que no es un enfoque de estate quieto, mirar y no tocar, sino de que justamente ha sido todo lo contrario. Ha sido una movilidad de encuentros, una mistura de conocimientos de plantas y de animales y de culturas que han estado incluso pues como en el mismo sitio, y no de mirar eso de manera aislada, como si los indígenas estuvieron en un lado, los negros en el otro y jamás se vieron y estuvieron por allá aislados, y entonces nunca tuvo una cosa. Nada más usado y nada más movido que una planta medicinal, nada más usado y nada más circulado que una planta comestible, ¿sí? Como los mercados, ahí se ve que las plantas vienen de todo el mundo, ¿sí? Efraín Hernández Cholocoxi, estando en la zona de tierra adentro, escribe en la zona de tierra adentro plantas de todo el mundo. Yo tuve la fortuna de hacer el trabajo doctoral allí justamente y encontré las mismas plantas y una circularidad impresionante. El 40% de esas plantas no son colombianas, no son andinas, no son de acá. El 60% más o menos sí, y eso que pues había mucho. ¿Qué quiere decir eso? Que las plantas, pues en mucho, pues no son de acá, ni tienen por qué ser, porque la gente las movió. Y la gente entonces, ¿qué hizo? Coevolucionó y las coadaptó, llamémoslas así. Entonces, en esa coadaptación y coevolución es que hemos estado siempre. Las plantas alrededor de lo que quiere la cultura, y la cultura alrededor se mueve, ¿qué quiere con esas plantas? Y las demás, cómo las mueven y recirculan y las redistribuyen. Entonces, esa manifestación es la que se ve ahora, ¿sí? Una manifestación actual de coevolución, llamémosla así, porque eso coevoluciona a nivel de sistemas muy elaborados de conocimientos, de prácticas y conocimientos tradicionales desde las comunidades llamadas ancestrales por la generacionalidad pues que ello implica, y entonces allí es donde incluimos los sistemas bioculturales que forman parte indispensable de la memoria y del patrimonio de la humanidad, así como la diversidad de los territorios que la habitan. Entonces estamos hablando de una diversidad que no es solamente de especies, de plantas o animales, sino de gente, de culturas que la han mantenido y que la mantienen y la desarrollan y la manifiestan, y eso es lo que nosotros llamamos sistemas bioculturales, sistema de vida y de cultura asociado en una dinámica y en una revitalización. Aquí tenemos pues algunos de los mapas de la agrobiodiversidad, tenemos los centros de origen de plantas cultivadas, que como los decían Harlan, por ejemplo, son los centros de origen de mayor diversidad, en determinados, se han hecho estudios sobre en cuáles centros están pues mayormente las especies, que si el maíz, que si los fasciolus, muchas de las, que si el algodón, ustedes pueden encontrar eso también en las redes. Y entonces se encuentran grandes centros como toda la parte de México, Ecuador, Perú, Brasil, son 8 centros macro en general, en donde ¿qué es lo que buscaban? Pues las plantas silvestres, los parientes silvestres de esas plantas, y se supone que si hay un pariente silvestre, pues si está silvestre y ya ha cambiado su morfología y la parte fitogenética, entonces pues alguien la movió, pues alguienes la movieron de ahí. Entonces empezaron a hacer domesticaciones, aumentar el tamaño de los frutos, aumentar el tamaño de hojas, pasar la poliploidía, por ejemplo, de muchas de las plantas con flores, que tienen un número de pétalos, entonces los cruzan y pasan a tener muchos pétalos, como las dalias. Son procesos de domesticación, en todo caso, de aquello que mueve y que por un interés humano, ¿no es cierto?, colectivo, mueve por su propio interés y cruza estas plantas y genera otras, ¿sí? O sea que es algo así como un, comillas, fitomejoramiento, pero desde las culturas. Entonces, los agrónomos detrás de todas las plantas, pues para las comidas, entonces dijeron, bueno, pues vamos a buscar cuáles son los parientes silvestres. No encuentran mucho, porque muchas de esas ya desaparecieron, otras están allí, pero como el maíz hay eslabones y no necesariamente pues son
como sea Diploperennis, por ejemplo, el que sea el antepasado del maíz. Siempre buscan una línea recta, y esto ha sido así, pues muy en diferentes tiempos. Aparte que estas plantas tengan también unas características genéticas de poliploidía, por ejemplo, que permitan que se pueda mover. No toda planta, entre comillas, se podría domesticar, pues porque pues no tiene la flexibilidad genética para poder que la muevan. Unas iba a quedar allí, otras sí se prestan, entre comillas, pues para hacer todas esas movilidades. Y la gente, el interés, unas les interesa, otras no, y las dejan ahí, ¿sí? No les interesa domesticar, o como vayan saliendo en la medida en que estos procesos coevolutivos con la gente se vaya dando. Entonces, ¿qué tenemos? De más o menos 26.000 y 151.000 especies de plantas superiores del mundo, se calculan en 80.000 las especies de plantas terrestres comestibles y solo alrededor de 150 han sido cultivadas a gran escala, representando el 90% de la producción alimentaria de la humanidad proporcionada por apenas 20 especies. 20 especies están en un nivel tal de domesticación, por decir que puedan ser reproducidas a nivel más macro, y eso es lo que nos comemos. No más de ahí. ¿Sí? Y eso que mal conta, y eso que la lista la pueden encontrar en la IUCN 98, entonces son variedades de maíz, frijoles, papas, algodón, tabaco, zapallo, quinoa, tomate, cacao, chayote, arracacha, yucas y otras plantas cultivadas, especialmente de México, Guatemala, Colombia y Perú. Y aquí en el enlace de agroecología ahí pueden ver. Entonces, ¿qué es lo que estamos comiendo? ¿Sí? Pues plantas en otros niveles de domesticación, en otros niveles de silvestre, cultivadas, y plantas que están entonces, ¿dónde? En la vegetación, en el monte circular, ¿sí? Entonces, al ver esto de los manejos, si me pasas la siguiente, entonces vemos cómo entonces las plantas no solamente tienen valores de comestible o de medicinales, sino cómo estas plantas pasan a ser valores culturales de la naturaleza como fundamento ontológico, y eso es lo que en ese paso nosotros estamos trabajando, ¿sí? Las plantas no solamente son comida, no solamente son medicina, sino que el sistema alimentario y el sistema de medicina es un proceso cultural, ¿sí? que es grandísimo, ¿sí? Complejo, intercultural, y que viene en todo un sistema de apropiación de esas naturalezas, así que ahí hay unas estrategias de poder y de identidades, ¿sí? Entonces, si por ejemplo vemos el caso de maíz y de muchas de esas plantas, pues hay un dominio que eso lo hace, pues, por ejemplo, el sistema capitalista, con muchas de el investigar, por ejemplo, los parientes silvestres de muchas plantas era para poder cooptar muchas de esas variedades y poderlas producir a nivel mundial de manera homogénea. ¿Qué es lo que hacen las comunidades? Pues todo es en policultivos y todo está de manera diversa, ¿sí? Y fue muy difícil poder hacer los estudios de semillas nativas y criollas, nosotros estamos en eso, porque todas son diferentes y puede estar en un año una semilla dan y en el otro no, y no importa, pues se comen las otras y uno ahí buscando pues esa regularidad de ese modelo, y eso no es así. Entonces toca ver cómo es, ¿sí? Más o menos seguir el paso. En todo caso hay dominios y estrategias de poder alrededor de las plantas en los grandes sistemas, y en los sistemas de las comunidades es el de apropiación de muchas de estas plantas. Por ejemplo, el plátano no es nativo de Colombia, ¿no es cierto?, para el tema del sancocho, ¿no? Los estudiantes, cuando vamos a los mercados, y hagan ustedes ese trabajo con sus estudiantes o con sus colaboradores, vamos a un mercado. Entonces identifiquen las plantas, está fácil, frutas, legumbres, etcétera. Vayan y busquen a Babilón, bajarla, y ahí ya está. ¿Cuáles plantas son de aquí y cuáles no? Pues en el sistema de los centros de origen y difusión. Entonces encuentran con que muchas no son de aquí. Entonces dicen, ¿cómo, profesora, que el plátano no es de aquí? Pues no es nativo, pues su centro de origen no es aquí. El café tampoco, y estamos en una región altamente cafetera y de una cultura cafetera impresionante. Y entonces, ¿qué pasó ahí? Entonces estamos quitando como estos términos de plantas nativas, porque lo nativo es un término así como muy discriminante también, no es como quién lo apropió. Y en ese caso pues también el plátano, que tampoco lo trajeron bueno, de otras partes, pero lo trajeron los compañeros de las comunidades negras, etcétera, etcétera. Entonces, como además estas plantas se humanizan y permiten un desarrollo cultural, en este caso que es el agrícola, a través de una historia ambiental, arqueobotánica, que ya la vimos, de diversidad genética. Entonces, estos estudios bioculturales están trayendo
estos nuevos enfoques, por decir así, de lo no biológico, lo intercultural y cómo esto atiende diversas expresiones propias de las distintas comunidades que trabajan de manera interdisciplinariamente. Entonces, ¿qué vemos? Los territorios bioculturales como nuevos sentidos de conservación de las plantas, pero pues también pueden ser animales, hongos, de las culturas, del nuevo tejido sociocultural y político del suroccidente colombiano, y de la emergencia de los movimientos sociales como marcadores culturales del uso y manejo de la diversidad y agrobiodiversidad. Cuando en las distintas marchas y movimientos de las comunidades indígenas en el Cauca, si ustedes leen qué es lo que están pidiendo, digamos en sus distintas, que se me perdió una diapositiva en la cual estaba, todo es ambiental y todo es cultural, plantas de la medicina tradicional para recuperar el territorio. No podemos pensar en una recuperación de plantas y en una conservación de plantas o animales u hongos sin el territorio, porque no está solo. O sea, lo que nosotros trabajamos a nivel biocultural no son las especies de plantas, son las plantas. Y ellas tienen una gran diversidad, y las plantas son la expresión de las culturas, de todas las distintas culturas, urbanas, campesinas, indígenas, negras, locales, ¿sí? Es el uso, el manejo y la concepción. Si usted ya lo va a ver a nivel de especie, pues haga un mapa de especies y lo trabajamos a nivel de botánica. Pero si trabajamos la etnobotánica y la bioculturalidad, usted cambia el chip y usted ya trabaja al revés, entre comillas, al revés de la cultura occidental, que nos permite ver es cómo la gente está apropiándose y tiene hace mucho rato apropiadas esas plantas. Y nos falta otro tema que es el cosmogónico para poderlo entender. Bueno, mucho de esto son las ecoevoluciones. Aquí está Caso Maíz, que es el ejemplo macro de la considerada única planta domesticada en este mundo, y no solamente una domesticación del orden genético y del orden de sus taxonomías, sino cultural, porque si ustedes saben, por ejemplo, para caso el maíz en México, pues impresionante. Me olvidé poner la diapositiva de la tacografía. Ustedes saben que el maíz en mucho se come con los tacos mexicanos, entonces ya hay unos mapas de la tacografía, o sea, el número de taquerías que hay qué pesar que no la tengo aquí, de México, y toda la diversidad de maíces y de recetas que tienen los tacos. Ahí estás viendo la bioculturalidad. Sí, la podemos hacer aquí, arepas y alimentos relacionados con maíz, con arepas o con tamales, eso ni hablar. Y también con la cosmogonía, que es lo que nosotros podemos ver pues en todas las zonas, el fundamento y la religiosidad o la espiritualidad que viene asociándose allí. Entonces, para el caso Cauca, que es un poquito donde ya tenemos más vínculos y las interrelaciones bioculturales que soportan esa agrobiodiversidad, les voy a mostrar pequeños trabajos que nosotros venimos haciendo en distintas zonas de las comunidades allá. Si me permite la siguiente. Por ejemplo, nosotros partimos de que las plantas son valores culturales. Aquí hay algunos trabajos que empezamos hace tiempo, algunas publicaciones de las plantas relacionadas con territorio, o sea, cuando cambiamos la concepción de que no eran las plantas solas, sino las plantas con territorio, e hicimos el trabajo, esta es la cartilla del frijol cacha, Phaseolus dumosus y Phaseolus coccineus, para el suroccidente, o frijol, antes se llamaba Polyanthus, o frijol cacha, o frijol de verano, o frijol veranero, que es un frijol que no ha sido domesticado y que está presente pues en todas las regiones de las comunidades. Y aquí tenemos un trabajo también que hicimos con los compañeros de Peraras y Apidara en Cauca, Nariño, y estuvimos trabajando los mapeos a través de las cartillas de las normas tradicionales de control ambiental, donde estaban las plantas y donde se ubicaban a nivel de su distribución. Entonces están las plantas silvestres y peligrosas, las plantas silvestres con conocimiento, las plantas toleradas, las plantas que son límite, las plantas de los sitios sagrados y las cabeceras, las plantas de poder, también hay plantas pues que son de castigo, y etcétera, etcétera. Entonces, empezar esta relación de la significancia de las plantas, pues nos ha conllevado a diversos trabajos. Si me pasas la otra, etcétera. Para el caso del frijol, cuando estuvimos haciendo el recorrido del frijol cacha, que seguimos la anterior, si me hace, estuvimos viendo sistemas y los agrohábitats tradicionales, cómo estos se fueron siendo modificados. El frijol cacha, que encontramos que eran dos especies, Phaseolus coccineus y dumosos. Estuvimos siguiendo los pasos de varias de las
del doctor Daniel Debut, que estaba en el CIAD, que venía trabajando pues Phaseolus polyanthus y había hecho un recorrido como en los 50 y algo, entonces seguimos los pasos y lo encontramos, ¿no?, en distintas formas de manejo, barrancas, cercas, tutores, huertas de hortalizas, parcelas y cultivares, porque ya estaba siendo llevado también en un sistema mucho más especializado en maíz en las zonas para Cauca. Entonces, con eso encontramos que algo está pasando, ¿no es cierto?, que tienen distintas formas de manejo estas y que están siendo utilizados y sembrados. Estas son plantas sembradas y en este caso son cultivadas. Este es Phaseolus dumosus y Phaseolus. Entonces, estuvimos en el Valle de Sibundoy con los Gamsá y estuvimos también para la zona de Nariño y para la zona Cauca. Si me pasas la siguiente. Este es un poquito, se está haciendo todos los trabajos pues del mapeo, las condiciones ecogeográficas, las comunidades que estaban los MISA, los NASA. Aquí los anteriores, estamos hablando de los mestizos, comillas, esta diapositiva es de 2005, y bueno, ¿y dónde estamos? Y que estuvimos trabajando más o menos toda esta zona en el recorrido, porque en el Putumayo al frijol le llaman frijol Popayán. Entonces, ¿cómo así que frijol Popayán? Tiene que ser que viene de arriba y venía, o sea, ¿cuál es como esa circulación que da? Si me pasas la siguiente, y encontramos como este modelito. Entonces, tenemos, esto es para Nariño, este es por los lados de Consacá, más o menos la circunvalar del volcán Galeras. Entonces, ¿qué encontramos? Que este es lo que llamamos las vegetaciones ruderales o las zonas de manejo, que están siempre asociadas, pues que están en los pueblos, sobre todo pues del suroccidente. Entonces, encontramos la huerta como un eje que va haciendo recircular las semillas a través de, pues, de distintos procesos, siembra, resiembra, almacenamiento de semillas. Encontramos una vegetación ruderal de bordes y de caminos, de cercas vivas y árboles cercanos a las casas, cómo se manejaba trasladando semillas de estas zonas, inicialmente las zonas de vegetación y bosques húmedos secundarios, hacia la huerta, y de la huerta volviendo a llevar las semillas a que se refresquen con los dispersores, con los, bueno, también incluso depredadores, porque pues estos son especies que están entre lo silvestre y lo cultivado, porque pues se supone que la huerta puede ser el sitio donde es el reservorio genético y de manejo que tienen las comunidades para poder traer o llevar plantas en distintos estadios de manejo. Entonces, pues en el caso del frijol, que comillas es silvestre, estaba allí. Nosotros nos dimos de eso cuenta pues mucho después, porque siempre es del biólogo y el botánico pues busca dónde está. Es más, mucho tiempo la botánica no hacía, no colectaba especies con uso, sino que tenían que ser silvestres sin nada en los herbarios. Hoy día eso ha cambiado, porque pues tenía esa concepción así completamente aséptica de que las plantas no podían ser manejadas porque todo eso ya no era lo que se buscaba, pero por fortuna eso ha ido cambiando. Si me dan la siguiente. Esto es las clasificaciones que hicimos, tanto las de Holdridge como Cuatro Casas de las Selvas, como las clasificaciones locales que empezamos a trabajar en este recorrido, más o menos entre Silvia, Popayán, Guambía, Totoró, Guanacas, hasta llegar a Tierra Adentro, que esta es toda la zona en la que hemos venido trabajando. Estas son zonas de Totoroes, acá están los Quichú, en esta parte están los Nasa, y un poquito atrás, acá están los Misak. Entonces, pues haciendo como la correlación entre estos estudios de las regiones de vida para Muna y los de Chocó biográfico, bueno, aquí nos estaría faltando la zona de los Eperara. Nosotros encontramos como esa correlación de esas diversidades. ¿Qué está pasando en esto? Pero teniendo en cuenta las clasificaciones, encontramos varios sistemas que todavía están, muchas de las plantas que están ahora son las plantas que estaban hace tiempo y que están reportando los compañeros. Pues no sabemos exactamente las mismas, pero la diversidad de cultivos, esto es solamente una parte, incluso de plantas que no son de aquí, entre comillas, como Tristicona stevium, que es el trigo. Entonces, ¿dónde están? Sacaron un officinario que tampoco, que es el azúcar. Más o menos tenemos 2 cultivares, estamos viendo cultivares, o sea, la agrobiodiversidad de las mismas, 5 asociaciones principales de hortalizas, tubérculos y frutales entre cierto tipo de huertas o tules que le llaman, porque esa es otra. O sea, hemos encontrado muchas unidades. Ahora estamos trabajando todo lo que son huertas como reservorios fitogenéticos y culturales y bioculturales. Entonces, ¿cómo las llaman las comunidades? A esas huertas, tules en Nasa, Traumisa en Totoroes, Yulpa en Misa, etcétera. Todos tienen un nombre
para eso, y con esos nombres es que vamos a seguirle. Bueno, ok, 42 especies, 63 variantes en una parte de una huerta, 63, ¿sí? De 42 especies y con diferentes ciclos herbáceos, perennes y los números de pisos térmicos. Entonces hicimos todo esto y encontramos pues, que la biodiversidad, ¿no? Como pues a nosotros en biología nos decía que acabó el mundo, se acabó la biodiversidad, que sí, claro, hay muchos factores, pero ahí está, si está quién, la gente, si está la cultura, está. Entonces, porque la dinamiza, un poquito pues hemos venido siguiendo estas relaciones de cuáles son las plantas que están en las distintas huertas, ¿sí? Por pisos térmicos, ya tenemos como que sí, entre otras cosas, como son las mismas, que cambian la diversidad, o sea, las variantes, ¿sí? Y ahí no hay tal, porque todos nos lo determinan por el número de especies, y eso no nos sirve. Nos sirve el número de variantes, o sea, de diversidades. Frijol cacha, ejemplo, Phaseolus dumosus, la especie, ¿cuántas variantes hay? 35. Que si el frijol moradito, que si el frijol pintadito, que si es más planito, que si es más cortico, que si tiene 3 meses, que si tiene 4 meses, que si tiene pintas, que si tiene rayas, que el color es... Entonces hicimos todo eso y nosotros para llegar a poder determinar qué nivel de variante hay, porque no es domesticación para considerarla ya una variedad, tenemos que hacer estudios de microsatélites que cuestan mucho dinero, que se pueden hacer, pero que sería pues todo un tema muy largo de trabajar a nivel fitogenético. Hicimos un poco de eso con la Universidad Nacional de Palmira, con el doctor Jaime Eduardo Muñoz, pero pues como que ahí nos falta como seguirla y plática para poder continuar todos estos procesos. Eso es lo que hay que hacer en este país, ¿sí? Estamos hablando con la gente de semillas a nivel nacional y Agrosavia, porque pues también los laboratorios y las técnicas son homogenizadas, ¿sí? Tiene que ser todo del mismo tamaño, del mismo color, y nosotros tenemos todo lo contrario, distintos tamaños, entonces no tenemos las nuestras comillas estandarizadas para podérselas llevar, estos para que, sí, porque tenemos los protocolos de aceptación de muestras. Pues le llevamos el frijolito chiquito, arrugado, más el otro nos las devuelven, no, qué pena, profesora, pero, pues esto así, colecte bien, no, perdón, pero bueno. Calendarios agrícolas, este es el CIA. Entonces nosotros también hacemos los calendarios agrícolas como todo el proceder, qué pasa con esas plantas, qué pasa con esos ciclos, año, mes con mes, y entonces cómo se asocian a fiestas religiosas, a patronos, cómo se asocian pues todas las colecciones de selección de semilla, barbecho, etcétera, etcétera, y empezamos a hacer todo esto, aunque algo más también, porque involucramos festividades religiosas, fiestas patronales, ceremoniales, ofrendas, bailes, cantos, rezos, como parte de las labores agrícolas de cosecha, recolección y la comitiva o época de cacería, en este caso de protección animal para los IA, que es, y de proteína animal, pero también de protección. Para ese caso lo tenemos también para tierra adentro, entonces del espacio CIA, cómo distribuyen el espacio cultivado y no cultivado, los compañeritos de aquí del territorio de Guangui. Esa fue una experiencia impresionante en el que se da. Ustedes saben que es de las últimas, digamos, comunidades, los Seperaras y Apidara, pues consideradas como pueblos, ¿no? Para Colombia. Entonces, ¿por qué? Pues por su idioma y por sus representaciones, y aquí está una parte de su cosmovisión. Nosotros ahora lo primero que hacemos es, ¿cuál es el mapa de la cosmovisión? ¿Dónde están las plantas? Para luego seguir con las plantas y no al contrario, ¿sí? Bueno, entonces aquí está en la parte de Tachiacori, la parte de más alta, cómo elaboran el conuco, que son las azoteas, las construcciones, y aquí en el Tachiegua, que es como el mundo de aquí, en el que estamos pisando, están las plantas cultivadas, eugapía, está el plátano, el banano, la papa china, y también las plantas silvestres, con sus nombres, me da pena, frutos silvestres y plantas no cultivadas, porque tiene que haber frutos silvestres, porque ellos tienen otras connotaciones, tiene que haber plantas no cultivadas, y bueno, y aquí en el Euja caripena, que están las semillas buenas, como el maíz, el ñame, el chontaduro, el plátano pequeño, y pues todo lo que mal llamados mitos de origen, o sea, representaciones, y los mitos de insectos y murciélagos, y acá los seres espirituales y sagrados. Aunque nosotros hicimos este círculo, lo que luego trabajamos fue una especie de hamaca, porque ustedes saben que esas son zonas pues de litoral, entonces pues es como una especie de hamaca con dos nudos, acá va a dar al litoral y acá va a dar a la selva, pero cuando estuvimos trabajando esa representación no nos permitieron seguirla porque pues teníamos que hacer un trabajo más colaborativo,
para poder llevar. Entonces, en todo caso, en los resguardos de Timbiquí se define la naturaleza como un territorio de selva grande a la cual se denomina Neda Tainde y la componen plantas, animales, el suelo, el agua, el aire y la gente perara que hay aquí. Aquí uno de los mapas que hicimos de territorio CIA para la escuela con las comunidades, cómo se distribuyen las plantas silvestres y sembradas en el espacio de asentamiento de resguardo de San Miguel Infí. Lo hicimos con Asiesca y con Obescat. Y aquí fue, bueno, no se ve muy bien, nosotros tenemos una cartilla, la podemos enviar, que se hizo para estos fines, para representaciones de territorio y donde estaban todas las plantas, las hierbas, las plantas frías, las plantas calientes y las plantas, que entre otras cosas están en el conuco muy cerca a la esquina de la casa. Cuando uno piensa plantas silvestres que tienen mucha fuerza, pues están como por allá lejos, ¿no es cierto? No, están en la esquina de la casa. O sea que usted puede estar andando en la comunidad y hay plantas de silvestres, hay plantas cultivadas, manejadas, hay plantas frescas de poder ahí mismo. Cosa que uno va caminando y si camina y pisa lo que no es, profesora, cuidadito que ahí hay como un espíritu y uno pues se devuelve. Entonces, es una concepción de territorio desde la conservación, mal llamada sacralidad, lo que daríamos nosotros, pero es una, digo mal llamada porque este trabajo es el Traumisac, es el trabajo de William Galvis, la tesis doctoral en Totoró. Totoró hay recuperación de estas zonas, y en esas, cómo se mueve el Traumisac. Este es un trabajo muy importante, de que ya va relacionando las actividades del sustento, la toma de decisiones, en la medida en que se recuperan las zonas y en la medida en que se mueven estas zonas, porque pues estos sí son terrenos muy empinados, pues son en pisos térmicos de 2.800, 3.000 de la parte alta de Totoró, y cómo se terminan estas tipologías de las diferentes movilidades, porque la forma en que se recuperan los territorios pues es sembrando, recorriendo y con las plantas. La picada, que se llamaba, voy a picar ese terreno, es sembrar. Y así va teniendo el poder. Aquí tenemos en Pura C, hicimos un trabajo sobre reservorios de agrobiodiversidad, como la huerta casera, con los compañeros Coconuco. Pues ustedes saben que Pura C, bueno, eso es una zona de recuperación del Parque Nacional de Pura C, que es una reserva de la biosfera, y pues ahí los querían, era pues como sacar, porque bueno, entonces resulta que estamos haciendo el trabajo entre esa integralidad de las conservaciones, entre las zonas de páramo del parque, con lo que pues, las comunidades hacen, encontramos todo este sistema de la producción en esa zona, sus conocimientos tradicionales, la soberanía y las relaciones bioculturales, y aquí empezamos ya a determinar más o menos qué tipo, por ejemplo, de tubérculo, en este caso las papas, que tienen aquí, en cuáles veredas habían. Esto es la tesis doctoral de Marta Elena Montaño, la tesis ya de etnobiología y estudios bioculturales, la acaba de pasar, ella lo estaba haciendo sobre paisajes bioculturales y sustentabilidad, y nos tocó meternos con semillas. Esto es un trabajo con MinCiencias, con un grupo muy grande de los compañeros que hacen etnobiología. Aquí tenemos maíz, en la movilidad de maíz, y tenemos los distintos maíces que hay en las distintas. ¿Con quienes trabajamos? Con los custodios de semillas, más o menos 16 familias que están, pues, después de lo que pasó con la minería, que cerraron la mina de azufre para recuperar toda esa zona, ellos trabajaban ahí, entonces han recuperado sus conocimientos desde 2010 a través de las parcelas o las huertas en esa zona. Entonces, más o menos, es lo que hemos venido trabajando, y aquí tenemos el número tipo local de semillas, número de áreas 54, de tubérculos 40, de frutales 20, 9 ornamentales, etcétera, de semillas custodiadas y conservadas, ¿no? Todo hasta 50 variedades por parcela. Están pues las clasificaciones etnobotánicas por nombres, porque nosotros necesitamos determinarlas ya a nivel de variabilidad genética, y eso es todo un trabajo pues mucho más costoso, pero que eso tiene que hacer el país. Entonces, nosotros decimos, ¿cómo se conservan estas semillas en una zona donde de alta complejidad, como por ejemplo lo es Pura C, que es un paso nacional hacia el Huila, por un lado porque tiene un parque nacional de la biosfera, por otro lado porque es una zona arqueológica muy grande. Diógenes Patiño, por ejemplo, trabajó, son plataformas, como lo es Tierra Adentro, por ejemplo, cementerios secundarios, uno se para y eso encuentra ahí todas estas culturas material, la gente los tiene en las casas, vasijas, y tienen toda esta cantidad de semillas. Entonces, ¿de qué pérdida de diversidad es que estamos hablando? ¿Sí? Sí, la mantienen las comunidades a través de un proceso. Entre otras cosas, estos no son custodios de semillas sueltos, esto los organiza el Cabildo Indígena, y se mantiene por medio de la organización
e indígena, del Cabildo Indígena a través del Consejo Regional Indígena del Cauca, que está haciendo muchos procesos, y un poquito el trabajo de Joana Orjuela, que también viene haciendo su tesis doctoral de la antropología, desde la antropología, pero a través de la biocultura tenemos estos espacios de las huertas, como las huertas caseras tradicionales indígenas, como espacios de cultivo permanente, con alta biodiversidad y diversidad de plantas y animales también, porque hicimos un trabajo de la avifauna asociada a las parcelas, no a las zonas del páramo, porque pues todo el mundo avifauna, al páramo no, en las parcelas y Esura llegan hasta más o menos 5 especies de las zonas boreales allí. Pues los muchachos que hacen la zoología lo han venido encontrando, y los elementos naturales son mantenidos y conservados por las familias, sobre todo del rol de la mujer en el espacio femenino para ser mantenido. Aquí tenemos esto que llaman todos los trabajos que sí hemos venido haciendo con los compañeros en zona de pandemia, pues que hemos podido entrar, colaborar con ellos. Ellos tienen una gran parcela, que esa es la batea, una parcela comunitaria importantísima. De ejemplo, aquí las colectas que se hicieron con los compañeros, pues para poder ver qué plantas también habían, qué diversidad de plantas habían, etcétera, y todos los talleres que involucraron hacer un plan de manejo y una ruta biocultural de conservación de semillas nativas y criollas para el resguardo indígena de Puracé, si me pasan así. Porque pues no venimos trabajando de manera aislada, nosotros siempre nos relacionamos con el desarrollo político, educativo y ambiental de los resguardos. Aquí estamos las custodias de semilla, coconucos, bueno, todo el trabajo de la zona, y que nos permiten. Si me devuelves un poquito, qué pena, este frijol cacha, 3.200 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué hace ese frijol ahí? Eso es imposible. ¿Por qué? Porque supone que es de 2.000, 1.700. Entonces yo le pregunté a doña María, ¿y usted qué hace con ese frijol aquí? Ay, profesora, eso tiene 25 años y yo lo cuido. Esa es la respuesta científica. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer esta señora para mantener. Y hay muchas plantas que hacen en ese páramo, a 3.200, maíz, todo. Y además la conservación del páramo. Entonces nosotros, desde la conceptualización de las biologías, no encontramos respuesta, por supuesto que es muy importante, sino desde la biocultura para poder entender estas relaciones. ¿Okay? El papel de las mujeres en la conservación, importantísimo, es decir, rol importante. Y aquí nos vamos a un último trabajo que hicimos con los compañeros de la SUICEID y el Cabildo en Totoró, que trabajo también con la organización indígena, y es, por ejemplo, como doña Flor tiene cultivado una reserva forestal. Si ustedes ven muchos, incluso con los Eperara, muchas de las selvas que están alrededor son cultivadas. Y ahí está el doctor Arturo Gómez Pompa, que más o menos hacia los 80, en la zona de Yucatán, decía las selvas humanizadas y las selvas cultivadas. Uno piensa, ay, tan bueno colectar zona, ¿no? El típico biólogo, bióloga. Y entonces todas esas plantas ella las mantiene y todas tienen un uso. Y todas además tienen espíritus, que uno tiene que llegar allá, pedir los permisos, al duende, a todos los espíritus, hacer las limpiezas y todo para poder entrar. Y esta es la huerta de doña Flor. Y en el resguardo de Totoró, y otra vez volvemos al mismo esquema, o sea, ¿qué plantas están allí? Y sobre todo la parte que tiene que ver con el cultivo de esas selvas, entre los Eperaras y Apidara encontramos que muchas de esas selvas, pues, ¿y usted qué hace? ¿Y este árbol qué? Lisandro, por ejemplo. No, profe, yo me lo traje allá y lo sembré, y este, cuando ese estaba allá y lo sembré, ¿cómo así? Todo esto es sembrado, sí, profesora, pues sí. Y entonces uno pensando en la selva, pues, originaria, y esto siembra todo eso, y son unos arbolotes, pues, impresionantes, entonces, con los debidos permisos. Esto es en Caldono, la tulpa fogón, que es la base, que es el centro, que son estas 3 piedras, ¿sí? Importantísimas, que no son cualquier piedra, ¿sí? Tienen que traer, tienen espíritu, etcétera. Aquí están donde guardan las semillas, de mochilas ojigras. Aquí está Vicente Peña, con quien venimos trabajando hace muchos años, y toda la zona de Caldono, y cuando Vicente me dice, venga, profesora, le muestro mi huerta, puras plantas medicinales. Entonces uno qué piensa, no, pero las huertas no son pues de plantas de comida. Pues es que lo más importante es la salud. Entonces eso era lo primero, y esa es su huerta de plantas medicinales. Y una de las huertas de los custodios de semillas de Puracé, doña María, tiene puras plantas medicinales. Entonces, inicialmente yo le decía a la compañera Marta Montaño, esa huerta no, porque no tiene plantas comestibles, porque es que uno no aprende y no. Entonces ella me decía, no, profe, ¿cómo le vamos a sacar la huerta a la pobre doña María?
porque tiene plantas medicinales, y las comestibles, no, es que esas son, y ahí es donde involucramos las plantas medicinales, para que vean que uno tiene problemas de... Entonces, bueno, hemos venido aprendiendo con eso y coaprendiendo, porque esto es parte de los sistemas. La siguiente, aquí están pues muchas de las arbences, ojo, porque encontramos arbences con Doña Flor, o arbences útiles, ¿sí? Entonces resulta que pensamos que eran hierbas, y no, mire que hay racuculáceas, hay asteráceas también, solanáceas. Estas son las arbences, porque andamos detrás de las arbences para poder saber cuáles de esas están coadaptándose hacia la huerta, o sea que la están cultivando entre arbences, pero hay mucho alrededor de arbences, y aquí como pues tienen las semillas ya en frasquitos y todo, porque bueno, ha habido unos proyectos que los están acompañando, y como pues tenemos estas plantas. Pues ¿para quién son las arbences? Pues para los animales, las gallinas, los conejos, los que están allí que uno no piensa. La siguiente. Entonces, este es el proceso de custodio de semillas. Las mujeres juegan un papel importante, pues estos son los procesos de los intercambios de semilla. Ojo, que hay que tener mucho cuidado, porque muchas de esas semillas, pues, digo ojo en el sentido de la parte sanitaria, ¿sí? Pero pues en los trueques y mercados locales y agroecológicos, pues empieza a ser hecho. Pero esto es un custodio de semillas indígenas, ¿no? No son como los que uno encuentra también aquí, como en el valle, que tienen otras. Esta es la concepción de plantas y territorio para tierra adentro. Este es todo el cosmograma. Este es el páramo, que es la frontera entre lo productivo y lo sagrado, y donde están estas plantas. Frías, bravas y de poder. Y aquí está uno de los médicos tradicionales, que son los tegualas, que son los que indican los tiempos de la rosa, de la huerta, de los tules. En términos generales, la concepción y percepción NASA de universo, que rige las zonas de manejo y los ciclos agrícolas de la recolección, la estación, incluso los rituales que hay sobre las huertas que hay. Aquí está cómo se concibe una huerta. Una huerta es el vientre de la mujer, ¿sí? Este es el anaco, es un tejido circular con lana de ovejo que protege el vientre de la mujer, donde se genera la vida, representa la integración del conocimiento y la fuerza de la mujer como símbolo de identidad. Y aquí está mucho de esta parte de lo que representa el traje de la mujer a nivel de la huerta. Esto lo hizo Joana Orjuela, y bueno, hemos venido trabajando con esto en el tema del Ashtul o huerta NASA en Caldono. Entonces, pues, ustedes nos tienen que ayudar a trabajar, a seguir trabajando estos temas. El Ashtul o huerta NASA, aquí está toda la representatividad, ¿sí? Hasta los animales, todas las relaciones con los fenómenos de la naturaleza para relacionar los calendarios. Esta es una riqueza de la agrobiodiversidad, y esto es una riqueza de conocimientos tradicionales, de plantas y animales que se asocian, y es actual, es ahora. Y bueno, mucho más, toda la ritualidad que se saca, las piedras que tienen para la preparación de los frescos, o remedios para guardar las semillas, que se dan a nivel de todos los territorios del Cauca, ¿sí? Y también del Putumayo. Aquí está el mito del maíz, del frijol cacha. Ese mito es muy importante, este está entre los canchá. El frijol cacha o maíz, Phaseolus dumoso jocosinio, se guarda o se guardó a partir de que vinieron y se estaban llevando esas semillas, como son silvestres, y entonces las quemaron, y ese humo se convirtió en estrellas, y al ver las estrellas, que son las estrellas del cielo estrellado, ahí hay frijoles cacha. Y a eso se ve ahora con una tesis de una de nuestras estudiantes, en donde muchos de El Guaguayare, por ejemplo, y para tierra adentro, ahora en la pandemia, que aparecieron animales, decían, es que nosotros mandamos los animales y los guardamos. O profesora, esa planta está guardada, ¿y usted dónde la tiene? Allá, en la estrella, y usted queda con esa planta allá. No, pues es que luego la llamamos, cuando ya se pueda. Pero las plantas no se han perdido, profe, están arriba o están guardadas. Entonces para eso son los rituales, para uno verlas, soñarlas, llamarlas, y cuando ya se hace todo el trabajo con los médicos tradicionales, usted puede irla a colectar, como por ejemplo los hongos, ¿sí? Ellos no están ahí, usted los llama y usted va y al otro día ahí está el hongo, si es que se deja colectar, y si es que se deja, si a usted le gusta, que lo colecte. Pues es todo un tema que hemos tenido con trabajos de hongos comestibles, con una profesora que está haciendo el trabajo sobre hongos, difícil por la concepción tan muy compleja y pues muy defendida de hongos que hay para esa zona. Pero pues, menos mal que yo no trabajo hongos, porque bueno. Entonces, este es un librito que hicimos con Vicente Peña Fernández, porque él dijo, yo quiero decirle a la juventud en mi comunidad
cómo se hace un médico tradicional, que pues para empezar tiene que tener un don, nacido con el don, y luego cómo se trabaja, y que la cosmovisión es el pensamiento propio, la forma de ver el mundo, de poder leer el mensaje en el viento que susurra, en las nubes, en las plantas, en los ríos, en el canto de los pájaros. Quien tiene esa sensibilidad de sentir las señales en el cuerpo y en los espíritus de la naturaleza. Y aquí está, yo le preguntaba, bueno, y frente a los temas de biodiversidad y el conocimiento tradicional y la investigación, ¿cómo aterrizamos eso hacia el buen vivir, en el marco del respeto a los conocimientos tradicionales relacionados con biodiversidad, desde el territorio, desde la población que los posee? Entonces estuvimos trabajando eso. Bueno, aquí ya para cerrar, tenemos pues un poco los que son en última los reservorios de semillas, las cosmovisiones y los conocimientos, que no solamente es de semilla y germoplasma, sino de conocimientos y de identidad cultural, que son elementos que estructuran socialmente, que mantienen unas relaciones bioculturales, y que son, comillas, refugios bioculturales donde podemos tener, y pues que también aportan hacia un aporte económico y complemento de las dietas de salud y nutrición que hay. Si me pasas la siguiente. Es un trabajo que hicimos con los CAPSA, compañeros que estuvimos trabajando el frijol cacha, también pues los talleres que revitalizan los procesos educativos y de educación propia, que lo tenemos a través de las propias semillas, las prácticas asociadas a la cosmogonía y al conocimiento sobre el ambiente, las prácticas, los mitos que mantienen el conocimiento tradicional y la cultura. Y pues para no ir muy lejos tenemos el Parque Biocultural de la Papa, ahí en el Perú, para conservación y utilización sostenible de la patata autóctona. Eso lo pueden ver en el Perú, porque ya hay zonas de reserva biocultural, ¿sí? Y pues también en la Unión Internacional de la Naturaleza han reforzado los derechos de los pueblos indígenas, no solamente para ver la naturaleza sin la gente, sino también con los conocimientos asociados de estos pueblos. También el INVIMA ha reconocido 300 plantas medicinales con fines terapéuticos para Colombia, aunque bueno, a veces los quita, vuelve y los pone, que se encuentran en los mercados, ¿no es cierto? Y esto también es muy importante ya para el reconocimiento de estas especies que nosotros encontramos allí y que vienen de muchos de los lugares. Nosotros hemos trabajado con todas estas publicaciones, que las pueden encontrar con el sello editorial de la Universidad del Cauca o en el grupo. Este es el de normas tradicionales de control ambiental, el anterior, y esto es lo que hicimos para Chocó. Bueno, hay muchos trabajos y cartillas también con las comunidades de manera consensuada. Venimos trabajando las acciones del Sistema Participativo de Garantías de Calidad de Semillas Criollas y Nativas, comunitarias como una guía metodológica. Esto está con la SUICEID y también está trabajando con los cabildos indígenas. Venimos trabajando como en estos encuentros de mujeres en agroecología, desde la perspectiva de las compañeras campesinas e indígenas, también en redes y casas de custodios, pero desde la perspectiva un poco más biocultural y más de las comunidades indígenas que se da, y pertenecemos a esta red local de sustentabilidad alimentaria y diálogo de saberes para América Latina y el Caribe. Y aquí tenemos el doctorado, hay una pequeña propaganda, lo cual nos permitió hacer este doctorado que se llama de estudios bioculturales, porque estamos en construcción y deconstrucción permanente. Los invitamos también a ser parte de este doctorado, que tiene pues es único para América Latina y para el mundo en general, aunque pues en Pernambuco hay un laboratorio de investigación en etnoecología y etnobiología, y también en Inglaterra, pero igual este doctorado pues está de la mano con los compañeros del Departamento de Antropología de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad del Cauca, compañeros del Departamento de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, y sobre todo el fundamento del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y de la Educación de la Universidad del Cauca. Aquí tenemos estudiantes, día más o menos 35 estudiantes de todo, de diseño, con compañeros indígenas, compañeros de educación, compañeros de biología, ecología, de ciencias contables, porque es un doctorado abierto desde la perspectiva biocultural, no es en biología, no es en antropología, pero pues muchos de estos pues tienen una correlación muy importante para realizarlo, y ahí estamos como aprendiendo en todo este proceso. Entonces lo invitamos a participar del mismo y seguir construyendo todos estos trabajos, tenemos un grupo, interrelacionamos con los semilleros de investigación de la universidad, tenemos el semillero de investigación en etnobiología, que se mueve mucho, es el grupo de investigación GELA.
El programa de biología tiene electivas en etnobotánica, el posgrado, la maestría en biología también tiene un electivo en territorio y diversidad biocultural, y el posgrado, nuestro doctorado en etnobiología de estudios bioculturales. También tenemos el doctorado en ciencias ambientales, que tiene un vínculo que está en convenio con la Universidad del Valle, aquí la Universidad Tecnológica de Pereira, y hemos venido interactuando también ahí, y esto es pues como también forman parte compañeros de comunidades indígenas y campesinas en esa interrelación. En esa cadena que tenemos entre pregrado y posgrado, nuestro doctorado no pide una maestría para entrar ahí, sino pues que con el pregrado, y hay muchos compañeros que hacen un plan coterminal, o sea que se gradúan tomando 2 cursos de posgrado, en este caso el doctorado, y se gradúan de biólogos o se han graduado de geógrafos o pueden ser de antropología, en un sistema que tiene la Universidad del Cauca para que los muchachos de último semestre pues realicen sus trabajos en los marcos de estos doctorados y a su vez pues también pues continúen haciendo el doctorado porque se les es válido esas materias cuando ya estén en el doctorado. Y bueno, estas conclusiones sobre el enfoque biocultural que interrelaciona biodiversidad, agrobiodiversidad y diversidad de lenguas y memorias, que las plantas sagradas o espirituales rigen los climas, las presencias de los espíritus, las rutas de recolección y diversidad de condiciones climáticas, cósmicas, y su disminución va ocasionando pues esta pérdida de procesos de coadaptación y coevolución. O sea, nosotros de nada nos vale que las plantas estén disminuyendo, si la cosmovisión ¿qué? ¿Sí? Si pierden el valor cultural, pues se pierde la planta, ¿sí? Porque pues ya no importa. Mientras que si se revitaliza el valor biocultural, pues la planta va a permanecer allí, o la planta, y ese es el sentido de la conservación. Y la revitalización de la biodiversidad vegetal se reactiva mediante la concepción de un territorio biocultural, y pues que debemos de resignificar los procesos colectivos de las nuevas epistemologías, los marcos de análisis de los en estos tiempos de crisis y replanteamientos ontológicos hacia la integralidad de la naturaleza y la cultura. Creo que ahí ya termina, pues muchísimas gracias. Agradecimientos a todos los pueblos indígenas y campesinos del suroccidente colombiano que nos ha permitido estar ahí, entrar ahí, acompañarlos, al Banco de la República aquí en el Quindío por permitirnos pues socializar estas experiencias, al semillero de investigación, al grupo de investigación y al doctorado, porque estos son procesos que se llevan pues con muchos proyectos que presenta la universidad y con el acompañamiento de las organizaciones indígenas del suroccidente. La siguiente, aquí están con la producción, aquí están nuestros correos, oldiago@unicauca, con mucho gusto pues para que intercambiemos experiencias y continuemos aprendiendo. Muchísimas gracias por su atención.